bienvenidos, hermanos, que el Señor le bendiga. Dispongamos este tiempo para deleitarnos y recibir esa palabra que nos ha traído el Señor. Recuerde empezar a compartir esta transmisión con sus amigos, con su familia, y que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Amados hermanos, les saludo desde la oficina central de la red CCI, en esta oportunidad compartiendo más noticias de nuestros pastores, con el fin de que nos preparemos para nuestra próxima celebración misionera. Para ello les dejo con el pastor Emanuel Dulat, quien dirige 25 iglesias en el país de Pakistán. Veamos entonces lo que nos comparte. Hello, and I want to take this time to say thank you so much for all of your love, financial, regular support to continue expand the kingdom of God in Pakistan by planting churches, helping poor, making free the slave families from the bricklayer workers, and distributing Bibles, all these things. And we have distributed thousands of Bibles all over Pakistan. More than 33,000 Bibles have been distributed in Pakistan. So more than 300 families have been blessed through CCI Pakistan received the food package for COVID-19. About 50 pastors in different places in Narawal, Lahore, Sialkot area, they have been blessed with the financial support. 2 places we are building churches. These 2 churches are under construction. We need prayers for those church buildings to be completed, and please continue pray for that. And all these things are possible just because of your love, prayer, and support is continue. Sigamos expectantes y preparando nuestros corazones para continuar activos en el enorme privilegio de Dios para su iglesia, llevar su salvación hasta lo último de la tierra. Bendiciones. Hermanos, muy buenos días. Es un gusto, es un placer y es un honor de estarle sirviendo a nuestro Dios. Hoy, hermanos, estamos en este día que Dios nos ha dado, día que Dios quiere que nos alegremos y nos gocemos en Él, día precioso y hermoso. Dios quiere que hoy, como todos los días, nosotros hablemos de su palabra. Él nos manda en su palabra a que nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Él dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a todos. Así que, hermanos, ese es un mandato que Dios nos da a todos. Todos tenemos que hacer eso, tenemos que predicarle el evangelio a otras personas. Pues hoy le estamos dando las gracias a Dios porque nos ha dado una nueva oportunidad de estar con ustedes, delante de ustedes, para poder hablar un poco más de su palabra. Y hoy, como siempre, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Y Proverbios 28:13 nos dice así: los que encubren sus pecados no prosperarán. Eso lo dice la palabra. Los que encubren su pecado no prosperarán.
Pero también nos dice, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Dios nos habla hoy. Nos dice que nosotros confesemos nuestros pecados y que si nosotros los confesamos, vamos a recibir misericordia y la misericordia de Él. El tema que hoy tenemos para nuestro estudio, hermanos, es confesión de pecado. Confesión de pecado. Todos nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. A Dios, porque Él es el único que puede perdonarnos. Nuestros pecados no los puede perdonar nadie, pero nadie más. Solamente Dios. Por eso, confesemos nuestros pecados a Dios. A Dios. La confesión, hermanos, la confesión de pecado no es lo único que quiere Dios de nosotros. Dios no solo quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, sino que Dios también lo que Él quiere de nosotros es que nos arrepintamos, que dejemos esas actividades pecaminosas y que en su lugar lo busquemos más a Él, que nos acerquemos más a Él. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Tema: confesión pecaminosa. Como siempre, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, nos guiamos por la Biblia. Ahí encontramos ejemplos de lo que nosotros querramos. Hoy vamos a buscar en la Biblia ejemplos de personas que confesaron sus pecados a Dios. Como les digo, si ellos los confesaron, nosotros también tenemos que confesarlos. Tenemos que confesarlos. Bien, entonces vamos a tener varios ejemplos hoy en el cual nosotros, vamos a ver personas que confesaron sus pecados. Y vamos a comenzar con una persona llamada Balaam. No sé si ustedes han escuchado Balaam. Balaam, según se dice, era un profeta pagano. Pero saben que él bendijo al pueblo de Israel cuando le decían o le pagaban para que lo maldijera. Él bendijo más bien al pueblo de Israel. Bueno, nos cuenta la historia de que en ese tiempo había un rey llamado Balac. Balac se asomó de su casa y miró a lo lejos que se estaba llegando un gran ejército, y ese ejército era el pueblo de Israel. Este rey miró tanta gente, que miró que era un ejército tan pero tan poderoso, que pensó: este ejército nos destruye al instante. Voy a mandar mensajeros a Balaam para que él los maldiga. Y mandó mensajeros donde Balaam. Balaam le dijo: no puedo maldecir ese pueblo. Ese pueblo es un pueblo bendito de Dios, así que yo no lo puedo maldecir. Pero insistieron tanto que mandó a otra comisión a decirle, y le dijo Dios a Balaam: ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te digo o lo que yo te ordene. Y así fue. En la mañana Balaam se levantó, dice la palabra, ensilló su burrita, se subió y se fueron caminando con las otras personas que iban con él. Cuando iban de camino bien adelante, un ángel del Señor se apareció enfrente de ellos, y la burrita lo miró, y la burrita lo esquivó, se fue para otro lado.
Y Balaam comenzó a golpear la burrita para que ella volviera al camino. Cuando entró de nuevo al camino, siguieron. Más adelante, en ese camino, era un poco más estrecho donde el ángel se paró. Y la burrita miró y no quiso toparse con él, sino que se fue pegado al paredón y le dañó el pie a Balaam. Y Balaam la volvió a golpear a la burrita hasta que agarrara de nuevo el camino. Por tercera vez, el ángel del Señor se puso enfrente del camino en un lugar donde ya no podían pasar. Tenían que enfrentarse a él. Y la burra, cuando lo vio, se paró. ¿Saben? La burra se echó a tierra. Y Balaam comenzó a golpearla y a golpearla y a golpearla. Y Dios le dio poder al animalito para que hablara y le dijo: ¿por qué me estás golpeando? ¿Por qué me estás pegando? Lo has hecho ya 3 veces. Y le dijo Balaam: es porque me estás haciendo quedar en ridículo. Y es que no te das cuenta, le dijo la burrita. Y es que no has visto quién está enfrente. En ese momento, Dios le abrió los ojos y miró al ángel que estaba de pie, con la espada en la mano. Y el ángel le dijo: ¿por qué le has pegado tanto a este animalito? 3 veces le has pegado. Y sabes, cuando me ponía enfrente, él me esquivaba. Y si no hubiera sido por eso, yo te hubiera matado a ti y hubiera dejado a la burra viva. Entonces Balaam se sorprendió. Y aquí, confesemos nuestros pecados, dice. La confesión de pecado. Y aquí fue donde Balaam lo confesó. Y Balaam le dijo así, nos dice la palabra: ¿por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, dice, he venido a impedirte el paso, porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino, y si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor y le dijo así: he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. He pecado. Pero le dijo además: volveré a casa si te opones a mi viaje. Confesión de pecado. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Este ejemplo nos pone de que nosotros siempre debemos confesar nuestros pecados. Tenemos otro ejemplo en la Biblia. Es Saúl. Ustedes recuerdan que Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Pues este Saúl tenía a alguien que lo guiaba de parte de Dios, que era el profeta Samuel. Samuel le decía, porque Dios le decía a Samuel qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Samuel era como el intermediario y le decía al rey: bueno, van a hacer esto, esto y esto. El Señor así dice. Y todo lo que hacían le salía bien. Le salía bien porque iban de parte de Dios, iban con la ayuda de Dios. Pero un día estuvo Saúl con su ejército esperando a Samuel. Pero Samuel se demoró. Samuel tardó un poco. Y Saúl se desesperó. Y Saúl hizo lo que no le correspondía a él. Él hizo el holocausto, hizo lo que Samuel hacía antes de ir a la guerra. Cuando terminó, llegó Samuel y le dijo: ¿qué tú has hecho?
Has hecho cosas que a Dios no le agrada porque eso no te corresponde a ti. Y sabes, por eso que tú has hecho, dice el Señor que vas a perder hasta tu reino. Hasta tu reino vas a perder. Y así pasó. Saúl perdió el reino. Pero miren lo que nos dice confesión de pecados. Entonces dice la palabra, Saúl le confesó a Samuel: es cierto, dice Saúl, he pecado, he desobedecido las instrucciones y el mandato del Señor. Siempre, pero siempre, nosotros ponemos excusas. Siempre no queremos culparnos de lo que nosotros hacemos. Y Saúl le dijo, el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo. Un rey va a tener miedo de su pueblo. Eran excusas por lo que él había hecho. Pero al Señor no lo engañamos. El Señor sabe todo lo que nosotros hacemos. Bien, le dijo, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Confesión de pecado. Confieso, le dijo a Samuel, que es cierto, he pecado. He desobedecido sus instrucciones. Por eso, confesemos nuestros pecados. Confesémoslos. En la Biblia tenemos bastantes ejemplos de personas que sí confesaron sus pecados. Seguimos con otra persona, otro ejemplo que la Biblia nos da de que nosotros debemos perdonar nuestros pecados. Es David. El rey David fue el sucesor de Saúl. Cuando Saúl desobedeció, que Dios le quitó ese reinado, si ustedes leen esa historia, se lo pasó a David. Pues bien, David esta vez no fue a la guerra, se quedó en casa. Una tarde dice la palabra que se subió él al tejado, a la terraza de la casa, y quedó mirando y miró a una mujer que se estaba bañando. Y mandó a llamar a sus sirvientes y le dijo, ¿quién es esa mujer? Vayan y me la traen. Era un rey. Fueron y se la trajeron. Y David estuvo con ella. Después se dio cuenta de que ellos mismos le dijeron que era la esposa de Urías, uno de sus soldados que él tenía. Bueno, nos cuenta la historia que David hizo tantas, pero tantas cosas, a tal grado que mandó a Urías, esposo de la muchacha esta llamada Betsabé, mandó a Urías enfrente de la batalla, que lo pusieran en lo más grueso de la batalla para que lo mataran. Y así pasó. Urías murió. Ya Urías muerto, David se fue a traer, o sea, mandó a traer a Betsabé para su casa. Eso nos dice la historia. Pero ahora miremos lo que le pasó a David. En cierta ocasión llegó, porque David también había un profeta llamado Natán, y llegó donde David y comenzó a contarle una historia y le dijo, oye David, en un pueblo había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía toda clase de animales, tenía montones de ovejitas y todo bienes, toda clase de bienes. El hombre pobre solo tenía una ovejita. Pues un día al hombre rico, les dijo el profeta a David, un día el hombre rico iba a recibir una visita. Venía una visita donde él. ¿Y saben qué hizo? Dice, mandó a matar una ovejita para darle a la visita que venía. Pero no quiso matar una de sus ovejas, tantas que tenía, sino que mató la ovejita del hombre pobre, la única que él tenía. Le dice, ahora, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y le dice David, esa persona merece la muerte. Además de eso, debe pagar 4 veces
esa ovejita. Y lo quedó viendo Natán y le dijo, esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Tú le robaste la única ovejita que tenía Urías. Y además de eso, lo mandaste a matar, lo pusiste en la parte más gruesa. David quedó callado, quedó adolorido, quedó atormentado, porque sabía que era cierto lo que le estaba diciendo. Entonces, David confiesa su culpa. Confesión de pecado. David confiesa su culpa y la palabra le dice así. David confesó a Natán. Dice, he pecado contra el Señor, le dijo David. Pero Natán le respondió, sí, has pecado contra el Señor, pero sabes, el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado, le dijo. Vas a morir por otra cosa, pero por este pecado que has hecho no vas a morir. Dios lo perdonó de ese pecado. Confesión de pecado. Debemos confesar nuestros pecados. Recuerdan que en la Biblia hay muchas confesiones de pecado. Vamos con otra confesión que nos muestra la Biblia, que la Biblia nos pone como ejemplo, para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que hacer eso también, confesar nuestros pecados. Es en Lucas 5:8. ¿Recuerdan ustedes cuando la palabra, que muchos de nosotros ya esa historia ya la hemos oído y la conocemos, pues, que es cuando Pedro llegó a la orilla, puso a sus compañeros a que limpiaran la red. Toda la noche habían andado pescando, no habían logrado pescar absolutamente nada. Cuando el Señor Jesús llegó y le dijo, entra un poquito más a lo profundo y lanza las redes. Y le dijo Pedro, pero Señor, hemos andado toda la noche, y no hemos podido pescar absolutamente nada. Pero, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. De nuevo entraron a aguas más profundas y tiraron las redes, y la sorpresa, no podían las redes con tantos peces que había. Tuvieron que llamar a otra barca. Dice la palabra que las dos barcas se llenaron. Y cuando Pedro llegó a la orilla, dice la palabra que cuando Pedro llegó a la orilla y se dio cuenta de lo que había sucedido, se dio cuenta de ese gran milagro que había pasado, cayó de rodillas a los pies de Jesús. Confesión de pecado. ¿Y sabe qué le dijo? Le dice, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. No se sentía ni tan siquiera digno, se sentía indigno de estar cerca, pero cerca del Señor. Confesión de pecado. Confesión de pecado. En la Biblia hay varios ejemplos, tantos ejemplos, como la del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que fue malgastar todo su dinero? Cuando ya no tenía nada, se arrepintió y dijo, voy a mi padre arrepentido y le voy a confesar todo, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Confesión de pecado. Lo confesó y el Padre lo perdonó. Les digo que aunque es duro aceptar nuestros errores, sí, es duro, pero todavía puede ser más duro el confesarlos. Ya puede hacer confesarlos en privado, en oración a nuestro Dios. Pero saben que, sin embargo, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros confesemos nuestros pecados.
para finalizar, hermano, miremos lo que nos dice la palabra en 1 de Juan 1:9. Nos dice así: si confesamos los pecados a Dios, escuchen bien, si nosotros confesamos los pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Por eso, confesemos nuestros pecados. No nos quedemos con ellos. Si nosotros tenemos algo adentro, tenemos algo de esos pecados, cualquier cosa, cualquier pequeña cosa que nosotros tengamos, confesémosla, porque esa cosa nos está mortificando. Esa cosa nos está doliendo, haciendo otras cosas que no deberíamos hacer por medio de esas cosas. Confesemos nuestros pecados y además de eso, arrepintámonos y perdonemos. Hermanos, este ha sido un estudio más de la palabra, en cual yo les estoy pidiendo, hermano, que confesemos nuestros pecados. Pidámosle a Dios por ellos. Él nos escucha porque Él es fiel y justo y nos perdona los pecados y además nos limpia de todo mal. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga y recordemos leer la palabra de Dios. No nos separemos de ella. Sigamos con la palabra de Dios en todo momento, porque sabemos que Dios es un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que todo lo puede, un Dios que puede estar en todas partes, un Dios que nos ama tanto, primero que nosotros a Él. Él nos amó a nosotros. Démosle gracias a Él. Démosle gracias a Dios y confesémosle nuestros pecados. Que Dios los bendiga. Nos miramos en otro estudio más de su palabra. Gracias, bendiciones, hermanos, y que pasen una semana bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga. Que una especial dirección, protección y provisión venga de parte del Señor sobre ti, sobre tu casa y sobre tu gran proyecto de vida. Que una unción fresca sea derramada sobre ti para decisiones oportunas y fructífera mayordomía de vida. Ángeles estén a tu alrededor las 24 horas del día, acampando y defendiéndote de toda amenaza y todo mal, guardando tus pasos de día y tu sueño de noche. Que tu salida y tu entrada estén protegidas y resguardadas por la gracia de nuestro Dios y Padre Celestial. Que de día y de noche el manto de su guía y protección te acompañen doquiera que te encuentres. Bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu mesa, bendigo tu cama, y que la inalterable paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu vida, tu corazón y tus pensamientos. Que la vara y el cayado de aquel que es tu buen pastor te infundan aliento y tu copa siempre esté rebosando con medida buena, apretada y remecida, y puedas ver el bien de Dios en todas las áreas de tu vida. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.